Distancia entre dos puntos. Cuando nosotros estamos interesados en calcular la distancia que existe entre dos puntos, vamos a suponer que tenemos la distancia que queremos calcular desde el punto A, la queremos calcular hasta el punto B. Entonces, en realidad lo que estamos calculando nosotros es la longitud del segmento recto que lo separa. Entonces, estamos prácticamente interesados en saber cuánto mide este segmento. ¿Cuál es la longitud de ese segmento? Entonces, si habláramos nosotros en una dimensión, vamos a suponer que esto fuera una regla, y si esto fuera una reglita, si esto fuese una reglita, y vamos a suponer que aquí está marcadito el número 4, y aquí está marcadito el número, por ejemplo, una regla que se nos quebró, está marcado el número 10. Entonces, ¿qué tamaño tiene esa regla? ¿Qué tamaño tiene o qué distancia hay desde donde esté el 4 hasta donde esté el 10? Entonces, calculamos con ello y decimos que la distancia va a ser igual al número final, en este caso hablando de los números, menos el número inicial. Entonces, la distancia va a ser igual entonces a 10 menos 4. La distancia que los separa esos dos puntitos sería de 6 unidades. Esa es la distancia. Ahora bien, cuando la distancia, si yo medí el final menos el inicial, pero si tuviéramos esta reglita y le damos vuelta, vamos a suponer que ahora tengo la reglita aquí, y aquí tengo el 10 y aquí tengo el 4. Si calculamos la distancia sería 4, que es la final, menos la inicial, que es donde comenzaba la regla en este momento. Nos diría que la distancia va a ser igual a negativo 6 unidades. Pero, en este caso, ¿qué significa el signo en sí? Significa que estamos hablando de una distancia dirigida. ¿Dirigida por qué? Porque voy del final al inicial, del final al inicial, y puedo tener la regla en esta posición o puedo tener la regla en esta posición. En el fondo, las distancias son positivas. ¿Por qué? Porque la distancia lo que mide son las unidades que los separan. Y las unidades como tal no son ni positivas ni negativas. Las unidades como tal son la cantidad de números que nos separan. En este caso nos separan 6 unidades. Ahí sería espacio. En este caso nos separan 6 unidades. Pero a esto le podemos llamar una distancia no dirigida. Perdón, una distancia dirigida. Si estuviéramos hablando ahora, en el plano cartesiano, que tenemos dos puntos cualquiera, TL era X, TL era Y, y vamos a suponer que tenemos dos puntos cualquiera. Vamos a suponer que tenemos en todo caso este puntito, llamémosle puntito A, y tenemos este puntito, llamémosle el punto B, y yo estoy interesado en calcular la longitud, yo estoy interesado en calcular la distancia que los separa entre ellos. En geometría analítica, en el plano cartesiano, ya no nos interesa si yo quiero medir desde B hasta A o si yo quiero medir desde A hasta B. Ya no nos interesa. Ya no nos interesa el sentido. Lo que nos interesa nada más saber es de qué tamaño es, cuál es la longitud. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué hacemos entonces en este caso? Calculamos con la fórmula. Distancia va a ser igual a x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Esta es la formulita que vamos a utilizar para calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, cuando conozcamos las coordenadas. En este caso, si sacamos los datos, diríamos de que A vale 1, 2, 3, 4, vale 4 para la X, y para la Y vale 1, 2. Entonces sería el par ordenado 4,2. Para B, sería el par ordenado
uno negativo para la X y uno negativo para la Y. Si he tomado yo y he puesto en este momento a este como mi primer punto, entonces este sería X sub 1, Y sub 1, porque es mi primer punto. Y este sería X, pero sería X sub 2, y este sería Y sub 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer nada más? Sustituir en la fórmula. Al sustituir en la fórmula diríamos X sub 2, que vale menos 1, menos X sub 1, que vale 4. Eso lo elevo al cuadrado, más Y sub 2, que vale menos 1, menos Y sub 1, que vale 2. Y eso lo elevo al cuadrado. En este caso podemos ver fácilmente que aquí me daría 5 negativo. Elevado al cuadrado, 25. Y en este caso, nos fijamos fácilmente que nos da 3 negativo, y 3 negativo elevado al cuadrado, 9. ¿Qué podemos afirmar? Que la distancia va a ser igual a la raíz de 34. Y de esa manera es que en geometría analítica se calcula la distancia entre dos puntos. Simplemente decidiendo cuál escojo como punto inicial y cuál escojo como punto final, sustituimos los valores de las variables, resuelvo la formulita y se acabó. Y eso es lo que se llama distancia entre dos puntos no dirigidos.